El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, iniciamos septiembre, el mes de la primavera y de la juventud, con el ánimo siempre renovado y con las ganas crecientes de brindarles nuestro mejor esfuerzo aquí en el 13, en la red privada de comunicación y siempre con Más Informes. Comenzamos nuestro cuarto mes de emisión con un amplio informe sobre un órgano vital para la vida, el corazón y sus enfermedades, cómo prevenirlas, cómo curarlas, y las impactantes imágenes de una operación cardíaca por primera vez en la televisión paraguaya, así como la participación exclusiva de nada menos que el doctor Christian Barner, quien desde Hamburgo, Alemania, nos cuenta Más Informes de los avances en los trasplantes de corazón. Además, nuestras cámaras viajaron hasta Buenos Aires para entrevistar a la viuda del legendario Oskar Schindler, quien inspiró la película La lista de Schindler de Steven Spielberg. Por otra parte, entrevistamos aquí en nuestros estudios al doctor Domingo Laino. Esto y más, esta noche para ustedes en el 13, en la red privada de comunicación y en Más Informes. En nuestra primera investigación de la noche vamos a tratar el tema del corazón. El corazón es el órgano que equilibra todas las funciones vitales de nuestro organismo. Trabaja mucho, es muy noble, cuesta enfermarlo, pero cuando se enferma, causa verdaderos estragos. Gracias al corazón, todos los órganos, todos los tejidos se ven irrigados, llevan la fuente de la vida que es la sangre, junto con ellos la oxigenación, y el corazón es la bomba encargada de poder nutrir todos esos órganos y tejidos. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en el Paraguay y en gran parte del mundo. De acuerdo con las estadísticas, cada vez hay más gente con afecciones cardíacas y esto tiene una explicación. En primer lugar, porque existe una falta de concientización en nuestra población sobre cuáles son los estilos de vida más saludables que se deben adoptar para proteger al corazón y al sistema cardiovascular. No existe suficiente información. Además, tenemos una población en donde la educación general, tampoco es, óptima. Entonces, un pueblo que no está informado es un pueblo que no se cuida. El impacto que ha hecho la educación sobre la enfermedad cardiovascular en países que la han hecho es altísimo.
Por ejemplo, los infartos de miocardio en Estados Unidos bajaron un 50%. ¿Pero por qué? Por educación. El infarto cerebral también bajó más del 50%. Y toda educación. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en todos los países occidentales. Paraguay no está exento de ello. Y lo importante de todo este tema es que aproximadamente un 30% de pacientes cardíacos debutan directamente con la muerte súbita. Vale decir que de 100 pacientes cardíacos, 30 mueren súbitamente sin haber tenido conocimiento de que estaban enfermos del corazón. De ahí que es importante que se tenga en cuenta la prevención de esta enfermedad. Muchas patologías del corazón son de proceso lento y se manifiestan súbitamente con un ataque cardíaco. A veces ya no hay tiempo a reaccionar y sobreviene la muerte. Varias veces nos preguntamos ante este tipo de casos cómo una persona pudo tener un ataque si parecía tan sana. Las enfermedades cardíacas en el adulto más frecuentes que vemos hoy en día fundamentalmente está dada por la miocardiopatía isquémica. Eso significa que son los trastornos de irrigación que se ve sometida a las arterias coronarias, las arterias del corazón. Las causas más frecuentes de enfermedades cardíacas son la hipertensión, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, la fiebre reumática o la diabetes. Las enfermedades coronarias son mucho más frecuentes en los varones que en las mujeres. En los varones comienzan generalmente ya a aparecer o a haber riesgos a partir de los 40 años, 35, en algunos países se ven hombres muy jóvenes, pero a partir de los 40 años generalmente el varón está más predispuesto a sufrir de enfermedades coronarias que las mujeres. Las mujeres realmente están en riesgo después de la menopausia. La presión arterial elevada, que no recibe tratamiento, el exceso de peso. Otro de los factores muy importantes en la enfermedad coronaria es el fumar. En realidad no se debiera de fumar, ni siquiera un cigarrillo, porque produce hábito y destruye prácticamente todo el sistema circulatorio del organismo, no solamente del corazón, sino también cerebro, riñón, pulmones, etc. La diabetes es un factor de riesgo importante. Y por último, el sedentarismo, vale decir la falta de ejercicios. Las enfermedades cardiovasculares en el Paraguay son un verdadero problema de salud pública. ¿Por qué digo yo que es un problema de salud pública? Porque las enfermedades cardiovasculares afectan a las personas en su etapa más plena de productividad. Generalmente son hombres que entre los 40 y 60 años son padres de familia, sostienen familias, trabajan, están en empresas, están en fábricas, en oficinas. O sea, es la gente que trabaja, la gente que se enferma de estas afecciones. La proliferación de enfermedades cardíacas hace cada vez más necesaria la prevención. Hay que controlarse la presión, especialmente tener una alimentación balanceada que evite la exageración de carnes rojas y grasa animal, no fumar, hacer ejercicios periódicamente y sobre todo consultar al médico con frecuencia, sobre todo si aparece un dolor en el pecho. El dolor tiene las características de ubicarse en el medio del pecho, detrás del esternón. Se relaciona generalmente con un esfuerzo físico o con una situación de estrés emocional muy grande, o se relaciona también con algunas otras situaciones, como por ejemplo luego de una comida muy abundante, copiosa, y en fin.
la presencia de ciertos elementos frente al dolor son los que a un cardiólogo le hacen sospechar que esa persona tiene o no una enfermedad coronaria. El tiempo que transcurre desde que se produce el ataque al corazón hasta la llegada de una ambulancia es uno de los momentos más críticos por el que debe atravesar el paciente. Médicos y paramédicos se esfuerzan por estabilizar al enfermo hasta derivarlo a un centro hospitalario. Para ello recurren a la medicación y a practicarle electrocardiogramas de urgencia para evitar la posibilidad de un paro. Pero en caso de que se produzca un infarto, se recurre a la resucitación cardiopulmonar. Un tratamiento o un estudio del corazón es altamente costoso. Un cateterismo cuesta en hospitales privados de 1.800.000 a 2.500.000 guaraníes, mientras que en el hospital de clínicas o en el hospital nacional esto cuesta 800.000 guaraníes. Una ecocardiografía va de 80.000 a 150.000 guaraníes. Un Holter, 150.000, una ergometría, también 150.000, una presurometría ambulatoria, 120.000, y el tratamiento con medicina nuclear es de 600.000 guaraníes. Cuando el simple tratamiento médico ya es insuficiente, se apela a una cirugía cardíaca que muchas veces no significa precisamente el último recurso ante una posible muerte, sino más bien un mejoramiento en la calidad de vida. Por eso yo no hablaría solamente de que uno llega a la cirugía cuando ya se va a morir y no queda otro remedio, sino que muchas veces porque tiene afecciones en las cuales su calidad de vida o su capacidad al esfuerzo van a mejorar con la cirugía. Las cámaras de Más Informes grabaron en forma exclusiva una operación de implante de bypass a cargo del equipo del doctor Adi Ebner en el Hospital Francés. Las imágenes son verdaderamente impresionantes, pues son una muestra fiel de la capacidad de los médicos paraguayos en una cirugía sumamente delicada. Tras la preparación previa del paciente en el quirófano, se hace la esternotomía, o sea, el corte del esternón con una sierra. Se abre el pericardio y se ve latir el corazón debajo de la membrana. En esta cirugía se disecan las arterias mamarias y de la pierna se retira la vena safena, la que se usa para otro bypass. En este caso se hicieron 3 bypasses, 2 con arterias mamarias y una con una vena safena. Luego se pone en marcha la circulación extracorpórea a través de tuberías. Se pone en la aorta una cánula arterial y otra cánula venosa en la aurícula derecha, que conecta toda la sangre que viene del cuerpo. Todo esto pasa por la bomba oxigenadora. Se hacen puentes proximales. La vena safena de la pierna se conecta a la aorta. Tras esto se realiza el pinzamiento de la aorta y se excluye al corazón de la circulación. Para que el corazón no muera, se le da una solución que se llama cardioplegia, que sirve para protegerlo y enfriarlo. Cuando el corazón para, se hace la parte distal del bypass, abriendo la coronaria. Posteriormente se hace la anastomosis, que es la sutura de la arteria mamaria o de la vena safena
a la coronaria. Tras esto se despinza la aorta, se vuelve a incluir al corazón en la circulación y lentamente vuelve este a latir. Se va retirando progresivamente el soporte de la circulación extracorpórea. Es este el momento crucial, pues cuando se despinza la aorta es cuando se ve cómo quedó el corazón tras la cirugía. En general, el momento de mayor ansiedad para todo el equipo es el momento en que salimos del paro cardíaco, el corazón vuelve a retomar su actividad normal y entonces nos damos cuenta si los resultados de la cirugía que hemos hecho son buenos, mediocres o malos. Realmente impresionantes las imágenes que por primera vez pueden observar los amigos televidentes aquí en la República del Paraguay, a través de Más Informes y de Canal 3 en este caso. Pero este tipo de cirugía salvó la vida o mejoró la calidad de la misma a personas que dan testimonio de la efectividad de una operación cardíaca hecha en nuestro país. Como el caso del señor Rolando Duarte, de 75 años, operado el 3 de marzo pasado tras un infarto agudo de miocardio. Ahora él está feliz, disfrutando de una de sus pasiones, cabalgar. Sí, y ya me fui una vez, ya monté una vez, estuve 4 o 5 días por ahí y ya monté a caballo. Pero despacito nomás, despacito nomás, y no me hizo completamente nada. Pero casi completamente nada después de la operación, nada completo. No. Siento algo, una cosita como una cosa grave, ¿no? Siento algo, pero como, para decir de gravedad, no siento nada de gravedad. Otro caso con relación a este mismo tema es el de César Semidey. Él es un comerciante de 51 años de edad. En plena consulta médica sufrió un paro durante un infarto de miocardio y aneurisma del ventrículo izquierdo. Su corazón estaba muy dañado, solo la cirugía podría salvarle la vida, pero fue operado el 14 de diciembre del año pasado, 1994, y su calidad de vida ha mejorado sustancialmente. Yo creo que sí. Haciendo un análisis uno se da cuenta de que cambió bastante. Ya se enfoca en la vida de otra forma. Y se siente una molestia en el postoperatorio, ¿verdad? Pero uno va mejorando día a día. Tal vez así que ahora lleva una vida absolutamente normal. Mejor que antes. Reinaldo Troche es un niño de 12 años quien tuvo fiebre reumática que lesionó su válvula mitral, lo que lo llevó a una insuficiencia muy severa. Cuando me levantaba y me dolía el corazón, no puedo caminar. Y a la noche no podía acostarme, me dolía todo, mi hueso y eso. No podía caminar. A Reinaldo le tuvieron que realizar un recambio valvular. Le colocaron una válvula mecánica y hoy su vida ha mejorado sustancialmente. Y después de la operación recién él empezó a recuperarse, a comer bien, a dormir bien. Tenía ya ganas de vivir, porque antes él no tenía más ganas para nada. Él se pasaba el día sentado nada más. Y a propósito de los niños, cada vez son más los que sufren afecciones cardíacas, tanto congénitas como adquiridas. Y esto es también motivo de mucha preocupación. Bueno, hay un porcentaje alto de niños que presentan problemas cardíacos. Pueden ser congénitos, eso es de 1 de cada 100 recién nacidos vivos, tiene algún problema cardíaco, a veces menores, otras veces mayores. Y después tenemos el tipo de cardiopatías adquiridas, que es en nuestro medio un porcentaje alto que es debido a fiebre reumática que ataca las válvulas. Y nos preguntamos cómo reacciona un niño pequeño ante una cirugía tan delicada como la operación del corazón.
Los niños muy pequeños, los recién nacidos y los lactantes menores, lógico que necesitan muchos más cuidados intensivos, por ejemplo, de especialistas, de terapistas pediátricos, y que tienen menos resistencia para algunas cirugías. O sea, las cirugías algunas son muy grandes y necesitan un control muy estricto y tienen mayor riesgo. Los costos de una cirugía cardíaca son muy elevados, sin contar con el precio de las prótesis. Una operación en un hospital privado va entre 20 a 25 millones de guaraníes. Hay quienes cobran menos, pudiendo rebajarse a 12 o 15 millones de guaraníes. En los hospitales públicos se cobra entre 5 y 10 millones de guaraníes. Nosotros estamos limitados por un factor económico que está dado por un problema de cobertura social. La única cobertura social que cubre cirugía de corazón es el IPS, que cubre 18% de la población. Quiere decir que al 18% de la población adicionamos 4%, que es, vamos a decir, la población rica del Paraguay, que no necesita del IPS, y estamos en 22%. El resto de la gente no puede pagar la cirugía. En el Instituto de Previsión Social se viene realizando cirugía cardíaca desde el año 1967, 68, si yo no estoy muy equivocado. Y de aquella época a esta parte, entiendo que ya se habrán realizado más de 1.500 operaciones cardíacas en el Instituto de Previsión Social. La última opción cuando un corazón está irremediablemente dañado es el trasplante. Esta operación, iniciada en Sudáfrica por el doctor Christian Barnard y su equipo de profesionales médicos a mediados de los años 60, no se la practica aún en el Paraguay. La pregunta es, ¿por qué? El trasplante del corazón está cegado de 2 o 3 problemas, que son los siguientes. Uno es el médico legal. Para poder hacer trasplantes de corazón necesitamos una ley de muerte cerebral. Vale decir, hay gente que piensa que alguien puede morir y una vez muerto donar su corazón. Esto es falso. Hay que retirar el corazón de un paciente que tiene muerte cerebral, pero cuyo sistema hemodinámico circulatorio funciona perfectamente. Y hay que admitir que en el momento de retirarse del corazón va a convertirse en una muerte total. Vale decir, no va a tener solo una muerte cerebral, sino que va a morir realmente porque no va a haber más circulación. Este es un problema porque la legislación paraguaya no contempla la muerte cerebral. Y a propósito de trasplantes de corazón, más informes. Se entrevistó en Hamburgo, Alemania, nada menos que a su propulsor, el célebre médico sudafricano Christian Barnard, en otra primicia exclusiva. Mr. Barnard nos habla de los avances de esta técnica desde que él la iniciara allá, a mediados de los años 60. Yo creo que ha habido 2 avances significativos. Uno es que hemos desarrollado un método a través del cual podemos diagnosticar muy temprano y adecuadamente un rechazo al órgano trasplantado. Y en segundo lugar, ahora disponemos de medicamentos con los que el rechazo de un órgano trasplantado puede ser sometido a tratamiento mucho más adecuadamente. Así como Christian Barnard en el mundo entero, aquí en el Paraguay el doctor Jacques Balançat es toda una institución en el campo de la cirugía cardíaca. Tras estudiar en París, retornó al Paraguay en 1959 y entonces comenzaron las operaciones del corazón en el Hospital Militar y en el Hospital de Clínicas. La primera persona operada en nuestro país fue una niña luqueña de 14 años. Hoy, el doctor Balançat posee el primer hospital del corazón y nos cuenta cómo surgió. Y surgió luchando con las posibilidades de los pacientes, las tremendas dificultades y pensando que los asegurados son pocos. En realidad, Previsión Social maneja una cifra de alrededor de 100.000 asegurados y es poco en comparación. Claro que si se multiplica por 5 serían 500.000.
Quiere decir que hay 3.500.000 personas que no tienen seguro. Los planos del Hospital del Corazón se realizaron en Francia. La construcción se inició hace 10 años. Está funcionando desde hace 2 meses y allí se realiza un promedio de 3 a 4 operaciones por semana. Tenemos 2 salas de operaciones, una de ellas es la única que existe en el Paraguay porque tiene un filtro antibacteriano absoluto, es un aire acondicionado presurizado, de manera que se evitan en forma total la contaminación exterior de los bacilos. Ni el primer Hospital del Corazón, ni el Hospital Francés, ni el IPS son suficientes para atender tantos casos de enfermedades cardíacas que originan costosos tratamientos o una cirugía. Por eso es mejor prevenir, ver periódicamente al médico, practicar deportes, no fumar, aunque es muy difícil, y cuidar la dieta. La dieta tiene tanta influencia como para que les diga, por ejemplo, en Singapur desconocían, y en Japón desconocían la enfermedad cardiovascular hasta hace 25 años, y hoy en día tienen una incidencia casi mayor que cualquier parte del mundo, simplemente por el cambio de dieta. Ellos, los orientales, hacen una dieta rica en fibras y en vegetales, y muy pobre en lácteos y grasos, y las grasas de origen animal. Y al cambiar la dieta, bueno, eso fue la prueba evidente de que la dieta tiene mucho que ver. Cuidar la salud del corazón debe ser la consigna de hierro en esta sociedad cuyo estilo de vida pareciera atentar a cada paso contra este noble órgano que es fuente de vida. Desde aquí, nuestros agradecimientos muy especiales al Hospital Francés, al doctor Adrián Ebner, su equipo de médicos, quienes posibilitaron que nuestro equipo de televisión pueda grabar en varias sesiones todo lo concerniente a esas imágenes preciosas que pudimos obtener en forma exclusiva para este programa. Y tras esta incursión en el delicado mundo cardíaco, les preparamos otro impactante tema. ¿Se acuerdan de La lista de Schindler? La película que le valiera el Oscar a Steven Spielberg. Desde Buenos Aires les traemos la semblanza de Emily Schindler, la viuda del mítico personaje que originara el film. En el 13, luego de la pausa, más informes. Un equipo de producción de Más Informes, integrado por Carla Fabri, Marcelo Martinezzi y Danilo Triana, viajó hasta la capital de la Argentina, Buenos Aires, donde compartió una conversación con Emily Schindler, la viuda de un hombre que se convirtió en leyenda al salvar a 1.100 judíos del exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, Oskar Schindler, fue convertido en figura mundial a través de la película que obtuviera el Oscar de 1994, La lista de Schindler, del exitoso director y productor Steven Spielberg. El Holocausto judío es un recuerdo que quema la memoria de la humanidad. La muerte de millones de seres humanos acaecida en los campos de concentración nazi motivó una historia que pervive como ejemplo de la locura genocida. Pero hubo gente como Emily y Oskar Schindler que salvaron vidas y a los que el tiempo convirtió en leyenda. Oskar Schindler no estuvo solo en su misión de salvar a miles de judíos dándoles trabajo en su fábrica de utensilios para
de esa forma impedir que fueran derivados a los campos de concentración. Tuvo a su lado a Emily, una mujer de gran fortaleza cuya labor principal era conseguir el sustento de los judíos a los que protegían, ambos, ¿verdad? En sus recuerdos, Emily condena a Adolf Hitler y a los terribles miembros de la SS nazi. En Polonia fue adentro, mató la gente, robó que puede robar, no el ejército. El SS atrás viene y mató que no gusta y robó que pueden. Ellos robaron todos. Primero robaron en Alemania, toda judía tiene alhajas y tiene todos. La judía sin alhaja no puede vivir. Es la pura verdad. Y ellos robaron todos. Mataron la gente, robaron. No solamente judíos, polacos, alemanes, franceses que vienen en camino. Mataron todo. Esa va una basura. Yo no puedo ver, SS no puede ver. Emily Schindler nació en Austria y en octubre venidero cumplirá 88 años de edad. Llegó a la Argentina en compañía de Oskar Schindler. En 1949 se dedicaron a la agricultura, pero su marido lamentablemente la abandona poco tiempo después y ella tuvo que mantenerse sola con una pensión y la ayuda de ciertas personas. Emily tiene opiniones encontradas respecto a la producción cinematográfica de Steven Spielberg. No, en película conoce así va una parte parecida como va en verdad. Spielberg hizo excelente esta película. Ese como hizo sobre Goethe y sobre va todo es verdad. No va tan cruel como en verdad. Este va muy lindo, mi lindo. La película protagonizada por el australiano muy famoso Liam Neeson, Ben Kingsley y Caroline Goodell en el papel de Emily Schindler, todavía sigue sacudiendo al mundo. Emily la vio en la Argentina en compañía nada más y nada menos que del presidente Carlos Menem, quien al parecer no muy entusiasmado se durmió durante gran parte de la función. Women to the left, men to the right. Women to the left, women to the left, men to the right. Muchos judíos no quisieron ver la película, no por otra cosa, sino porque les traía horrendos recuerdos de un tiempo que deseaban ellos olvidar definitivamente. Dicen, yo no me quiero más recordar, porque sufrieron muchísimo. Sufrieron muchísimo. También esto no es verdad, porque él dice película casi como es el libro. El libro tiene tantas cosas que no son verdad, que falta escribir en otra forma. Y esta película es un poquito como va este libro de Schindler. Emily está escribiendo un libro sobre su verdad de lo vivido en aquellos terribles días, terribles momentos de la Segunda Guerra Mundial. Dice que no hicieron justicia con ella, puesto que se destaca exclusivamente la labor de Oskar y no la suya como un apoyo fundamental a la labor salvadora de su marido. Incluso piensa que los productores de la película no hablaron con ella por temor a que les pidiera dinero. Tengo una persona allá en Israel. Esta va en la fábrica, un doctor Besky. En ese tiempo no nos va doctor, ¿no? Esta va la mano derecha de Schindler. Este se enojó tanto sobre este film. Sí, dice, ¿por qué no traen la verdad? ¿Por qué no hacen como va en verdad? Yo va más cerca de Schindler, y tuve razón. Él va después, esta última instancia en Israel. Es una persona con valor, habla 5 idiomas, perfectamente bien. Besky, doctor Besky. Este es mucho a mi lado. Él miró una injusticia contra mí. No me quieren hablar, no quieren decir nada, porque tú mira, ya va a sacar la plata, ellos.
que se vayan la... ¿Sabe cómo se dicen acá? La puta que le parió. Emily no tiene muy buenos recuerdos de Oskar Schindler, con quien se casó cuando ambos tenían 20 años, pero afirma que no dirá nada de él en el libro que está preparando. Oskar la ayudó muy poco. Emily vive con una pensión de $300 y la ayuda de una fundación. A pesar de sus años, demuestra fortaleza y todavía hace recomendaciones a los jóvenes. La gente joven que aprenden un poquito, saben, no son tan como ahora otra vez empezaron con este partido hitleriano. Que dejan porque se nos van, ¿sabe dónde? No nos van en este mundo. No saben que era este guerra en este Hitler. Esa otra vez, Heil Hitler, Blen Telpe, que van a tener, sí, van algo gente que tuven bien, que matan a otros, viven muy bien, pero todos otros que en la frontera murieron, ejército, ¿para qué? ¿Para un Hitler? ¿Para un canalla miserable? La lista de Schindler. La película de Steven Spielberg la sacó a Emily de un anonimato en que vivía casi plácidamente. Pero su vida no ha cambiado, vive ella de sus recuerdos y preparando afanosamente su libro que seguro será un bestseller mundial. Emily Schindler es una mujer que quiso mucho a la gente, que luchó por ella en circunstancias terribles, como el Holocausto judío, que venció las penurias de una guerra, como la Segunda Guerra Mundial, y la crueldad de la persecución de la SS de Adolf Hitler. Todo lo hizo por la gente, por su gente, y hoy ella está completamente sola. Porque es mejor. Es mejor. No tengo lío con nadie. Vive en paz. Sabe que tanto que yo viviendo en la vida quiere tranquilidad. Quiere vivir en paz. Y así es ella, así es Emily Schindler, una gran mujer con una gran historia, que hoy vive en paz tras haber salvado miles de vidas en la guerra. Merece el perenne recuerdo de toda la humanidad. Y tras esta impactante nota charlaremos aquí en nuestros estudios con el doctor Domingo Laino, quien se refiere a aspectos puntuales de la vida política nacional. Todo esto luego de la pausa en el 13 y siempre con más informes. Más informes. Informes. En estos meses de emisión por nuestro programa han desfilado connotadas personalidades nacionales e internacionales. Presidentes como Juan Carlos Gosmossi, Eduardo Frei, Alberto Fujimori, Gonzalo Sánchez de Lozada, el vicepresidente de la Nación, Ángel Roberto Seifar, importantes políticos paraguayos y extranjeros. Y hoy contamos con la presencia de una figura fundamental de nuestra política, discutido por muchos, amado por otros tantos. El doctor Domingo Laino es por sobre todo un referente ineludible del quehacer político. Esta noche está él con nosotros en esta gran tribuna de opinión que creemos sinceramente es Más Informes. Buenas noches, doctor, un placer. Yo también agradezco la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes.
Doctor Laino, su estilo de hacer oposición cambió radicalmente desde la época de la dictadura a este tiempo. ¿A qué se debió? El ambiente cambió. Antes del 89, durante la dictadura de Stroessner, la consigna era para los demócratas auténticos destruir, derrumbar ese edificio dictatorial. Y una cosa es destruir y otra cosa es construir. Ahora estamos en un proceso de transición, habría que construir. Entonces el trabajo político es diferente. Naturalmente, ese cambio se debe a que las circunstancias cambiaron y cuando nos hablan de que nosotros hemos cambiado, para nosotros realmente es un motivo de orgullo, porque significa que somos inteligentes, no somos obcecados y sabemos ver las circunstancias, dar una respuesta al momento adecuado. Doctor, ¿fruto de ese cambio de estilo fue el pacto de gobernabilidad? En cierto modo, yo creo que nosotros tuvimos que apostar por la estabilidad democrática. Estamos en un proceso de transición que tenemos que cuidar. Siempre hay piedras en el camino, obstáculos, dificultades. El proceso de transición, cuando es pacífico, es bueno, pero cuando se traumatiza, cuando se violenta, cuando se desboca, yo creo que no conviene a nadie, y mucho menos a la democracia. Mi partido siempre apostó a los votos y nunca a las botas. Por eso no queremos que se violente el proceso y la estabilidad democrática a través de la gobernabilidad. Es un principio fundamental que sustentamos. El diálogo antes que la confrontación, buscar espacios de acuerdos, espacios de consenso antes que la política radical, la política salvaje interpartidaria, porque de ese modo difícilmente habremos de construir la democracia. Doctor, mucha gente afirma que el pacto de gobernabilidad le ha dado a usted un gran poder político. ¿Es esto cierto? Lo cierto es que sí nos ha dado a nosotros una gran respetabilidad nacional e internacional. He conversado con Sanguinetti, presidente del Uruguay, Fernando Henrique Cardoso del Brasil, Frei de Chile, Menem de la Argentina, Sánchez de Lozada de Bolivia y muchos otros europeos, amigos políticos encumbrados, y todos me han dicho que fue una determinación inteligente, madura, correcta del Partido Liberal Radical Auténtico al apostar por el diálogo para el consenso en este momento de transición que vive el Paraguay. Doctor, ¿qué significado real tiene esa frase dicha por usted de que el gobierno le había entregado el poder? No he dicho eso precisamente. Lo que signifiqué es que hoy día la oposición también participa en cierto modo en las decisiones importantes. Nosotros hemos participado activamente en la decisión de destrabar el Consejo de la Magistratura. Hemos logrado que funcione esa nueva figura constitucional. Hemos también participado activamente en el diálogo para conformar la Corte Suprema de Justicia. No fue fácil, ahí tuvimos que articular una ingeniería difícil porque participaba el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo tenía posibilidad de acordar o vetar la nómina. Sin embargo, creo que hemos logrado una composición, una integración equilibrada, donde todos los sectores marcan cierta credibilidad a la nueva función de la nueva justicia que queremos en este momento inaugurar. Lo mismo ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí tenemos un equilibrio colorado, independiente, liberal, en fin, creo que hemos logrado mucho. Doctor, sus detractores señalan que usted está vendido al gobierno, que por eso la oposición suya no es tan fuerte. Sí, yo creo que la interna nuestra y los pequeños grupos maximalistas, diría yo los chiitas, como no pueden atacar el proyecto, naturalmente la idea, el pensamiento de búsqueda de la gobernabilidad, de la estabilidad democrática, no pudieron atacar ese proyecto racionalmente, entonces atacan a la persona con calumnias de todo tipo, de todo calibre, que yo, en fin, no le doy importancia. Doctor Laino, ¿se volvería usted a presentar como candidato a presidente de la República para 1998? No depende de mí, depende de la intención mayoritaria del pueblo liberal radical auténtico. Doctor Laino, sus adversarios políticos sostienen que usted ya llegó al límite electoral posible y que no podría volver a ganar unas elecciones generales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Opino que sin pretensiones, y no quiero pecar aquí de orgulloso, nunca he perdido una elección justa, con padrones honestos.
En mi partido me he presentado en varias elecciones, estoy haciendo política desde hace 40 años y nunca perdí una elección cuando las elecciones tuvieron proceso transparente y limpio. En lo nacional, infelizmente, he sido candidato ya en 1989, con elecciones totalmente viciadas y naturalmente esa elección no vale para medir la posibilidad de un candidato, y lo mismo ocurrió en 1993, donde muchos inclusive aseguran que he ganado tal elección. Usted había dicho, doctor, a un medio periodístico que había ganado las elecciones del 93, pero que no refutó ningún tipo de resultados oficiales porque justamente el país aún no estaba preparado para un gobierno no colorado. ¿Podría explicarnos un tanto mejor eso, doctor? Bueno, la habré dicho yo porque antes dijeron oficialistas. Connotados dirigentes del Partido Colorado han señalado que nosotros habíamos ganado por 1.6% o por 27.000 votos, etc. Efectivamente, yo creo que hemos ganado esa elección, pero nosotros renunciamos a la posibilidad de cuestionar en función a la realidad nacional. Por realismo político, el Partido Liberal Radical Auténtico, a través de su vocero, el presidente Benito Florentín, ante el Congreso, aceptó los resultados electorales por realismo político. Efectivamente, creíamos que el proceso aún no estaba maduro para aceptar a un opositor como presidente del país. ¿Cómo está la alianza con el Encuentro Nacional, doctor? Ya que el propio Caballero Vargas había sostenido que daría un paso al costado para permitir la unión. Nosotros los liberales radicales auténticos tenemos una larga tradición aliancista. Nos hemos aliado con el MOPOC, una fracción del Partido Colorado, con la Democracia Cristiana, con el Partido Revolucionario Febrerista y otros sectores para luchar contra la dictadura. Yo creo que hemos desgastado al sistema con la unidad de todos estos sectores políticos. Cuando la Iglesia Católica llamó al diálogo nacional y nos reuniéramos, creo que en el Seminario Metropolitano, entonces en la calle Kubitschek, bajo la batuta de Monseñor Livieres Mann, también hemos participado y ahí nos reunimos, e inclusive creo que hemos suscrito un documento, no solamente con partidos políticos, sino con movimientos sociales. Nuestra vocación aliancista es larga, del 93 quisimos aliarnos también, pero infelizmente no hemos podido lograr porque no existe claridad para la unidad, sobre todo de los candidatos en cuerpos colegiados. El mecanismo dentro del Código Electoral no es claro, y ahora nosotros sí estamos en condiciones, creo que, de conseguir esa modificación y lograr una alianza, no solamente entre el PLRA, Encuentro Nacional, sino también con el Partido Revolucionario Febrerista, con la Democracia Cristiana, que aunque fueran menores en cantidad, sin embargo son muy importantes desde el punto de vista cualitativo, porque son vertientes internacionales de pensamiento político, económico y social. ¿Aceptaría usted ser segundo en una posible chapa opositora, doctor? Yo como demócrata aceptaría el lugar que me asigne el pueblo. Siempre estamos nosotros lidiando, al menos dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, nosotros estamos en permanente plebiscito. Yo fui votado para ser vicepresidente primero del partido. Yo fui votado por elección directa para ser candidato a presidente de la República. Hay otros líderes que tienen la facilidad o el privilegio de no ser votados, pero nosotros siempre nos sometemos al voto, somos demócratas. Y si esa votación me dijera que no fuera candidato, no sería. Si me diera el primer lugar, lo aceptaría, el segundo lugar también. ¿Qué opina del general Lino Oviedo, doctor? Realmente yo no quiero opinar de personas. Me parece a mí que tendríamos que hablar genéricamente de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y entiendo que todo militar que salga de la norma legal, constitucional vigente, debe ser penalizado. Y para mí es fundamental que el militar en este momento ya no incurra en ese gravísimo error que daña no solo a la institución militar, sino también a la democracia y el país, que incurra en el hecho de hacer política partidaria. Creo que es hora ya de penalizar, de pasar a retiro. La ley establece penas concretas y hay que aplicar la ley. Sea Oviedo o fuese González, fuese policía o fuese militar, ocupe el cargo que ocupe, debe ser penalizado. Debe obrar la justicia para ello, porque es imperativo que ya a esta altura del proceso de transición tengamos una institución policial y militar profesionalizada, institucionalizada. Doctor,
¿Cómo tomó los rumores de golpe de Estado de los últimos días? Uno como hipótesis puede hablar de golpes, pero yo creo que hablando de la realidad paraguaya, de la realidad del Mercosur, de la realidad regional y mundial, es totalmente improbable un golpe de Estado en Paraguay. Yendo a otro punto, doctor, ¿le pidió ayuda a Menem para que su partido apoyase en el Congreso la privatización de Yacyretá? Absolutamente. Menem es mi amigo, lo conocí mucho antes de ser candidato a presidente de la República Argentina siquiera. Y yo estuve sí en la Casa Rosada, pero la información que así se publica es una información totalmente equivocada. Yo hablé con él de muchas cosas, de la transición, de Paraguay, del Mercosur. De paso también hablamos de los emprendimientos hidroeléctricos, no solamente de Yacyretá, sino también de la posibilidad de Corpus y de la actual situación de Itaipú, pero fueron conversaciones totalmente amistosas y de ninguna manera me pidió nada. En el campo económico, doctor, ¿cuál es la opinión suya respecto a la privatización de entes públicos? Bueno, yo creo que sabemos que en Paraguay uno de los problemas más serios que tenemos es el problema del enfrentar con éxito a la reforma del Estado. Tenemos un Estado obsoleto, un Estado nacional totalmente fuera de tiempo, vicios graves tiene nuestro Estado, un Estado grande, un Estado clientelístico, un Estado prebendario, y naturalmente tenemos que atacar con fuerza. Y para ello requerimos naturalmente de una serie de medidas que tiendan a achicarlo, pero no dejar de fortalecerlo, porque el Estado es el único instrumento para el bien común con que cuenta la sociedad, pero sí dejar que los agentes productivos pasen a manos privadas para que puedan ser más eficaces todos los servicios o los productos que allí puedan nacer. Y sabemos que nuestro Estado, por la situación en que se encuentra, por esa concepción prebendaria y clientelística, no puede ser de ninguna manera eficaz. Además, yo creo que nadie niega ya el principio liberal de la economía social de mercado. Tenemos que asumir que todos los países que ayer negaban precisamente las bondades de la libertad, del mercado, de la economía de mercado, etcétera, hoy están prácticamente pasando a aceptar en los hechos. Por eso yo creo que tenemos que privatizar muchas empresas. Tenemos que hacer un esfuerzo de ir a una reforma del Estado, a desmonopolizar, despartidizar también el Estado de la función pública. Felizmente hoy tenemos un Contralor General de la Nación muy interesante, una persona a quien conozco, es de mi partido, un vicecontralor también muy importante. Creo que ellos habrán de atacar la corrupción y habrán de dar también lugar a que nosotros podamos ir pasando al sector privado todo aquello que el sector público no puede realizarlo con eficacia. ¿Yacyretá también debe ser privatizado, doctor? Es una cuestión técnica. Los argentinos ahora están ofreciendo privatizar algunos servicios de Yacyretá porque ellos no pueden, naturalmente, seguir invirtiendo en las obras. Y antes que se paralice la obra y perjudique a Argentina y Paraguay, naturalmente ellos quieren privatizar ciertos servicios para que se puedan seguir construyendo las turbinas y desarrollando el proyecto hasta su término. Y eso conviene a Paraguay y a Brasil, a Paraguay y a Argentina. Ahora, realmente con relación a lo que va a hacer Paraguay, bueno, tendremos que estudiarlo y apelar a los expertos y a los que conocen la materia. En nuestro programa anterior tocamos el tema del contrabando del azúcar. ¿Cómo cree usted que debemos combatirlo, doctor? Ese es un fenómeno también que hay que analizarlo, no solamente desde el punto moral, ético, sino desde el punto de vista económico. Realmente nuestros ingenios azucareros no pueden competir con los ingenios azucareros de otros lugares. Y debemos dotarle de tecnología, tenemos que dotarle de mayor posibilidad para que también sean eficaces, porque mientras nosotros no produzcamos con eficacia, yo creo que llegarán productos de otras partes. La frontera es tan larga que es muy difícil controlarlas en toda su extensión. Así que es un problema realmente económico. Nosotros tenemos que hacer que nuestros ingenios produzcan dentro de un marco de mayor productividad. Respecto a los últimos escándalos financieros, se dice que financistas del PLRA han sido los principales protagonistas. El caso de Fermín de Alarcón y Óscar Carísimo Neto. ¿Qué opina de esto, doctor? Opino que es absolutamente inexacto. Al contrario, en el Banco PAC creo que se encontró 4.000 millones de guaraníes para el Partido Colorado.
No digo que Carísimo Neto, que es afiliado al Partido Liberal, haya también contribuido con mi partido, pero de ninguna manera son principales financistas. Al contrario, yo creo que el Banco PAR fue el trampolín económico que financió la campaña del Partido Colorado. ¿Y cómo explica entonces, doctor, aquel documento apareció en la prensa según el cual Fermín de Alarcón le dio dinero para un viático? Totalmente incorrecto. Ese dinero se lo dio al aviador, a quien yo contraté para viajar a Brasilia, porque viajé a Brasilia el 1 de enero, invitado por el presidente Fernando Henrique Cardoso. Fui con el gobernador Wagner, con el senador César Benítez, con un grupo de periodistas y con mi esposa, porque yo fui invitado especial de Fernando Henrique Cardoso, y evidentemente el dinero que ahí aparece es el dinero que el dueño del avión dio al piloto Saracho, a quien yo contraté, para poder viajar a aquel lugar ida y vuelta. Y para más tengo los recibos pertinentes, lo tiene el senador Juanes Gonra, que es el encargado de los gastos, de los pagos de mis viajes. Así es que eso está totalmente aclarado. 1 centavo jamás nosotros recibimos del Banco General, ni tuvimos ninguna vinculación económica con ese banco. ¿Es cierto, doctor, que usted no admite el surgimiento de figuras en su partido, el PLRA, que le hagan sombra? Nadie puede evitar que surjan otras figuras. Así es que yo no soy mago, no soy gitano, no hago milagros. Yo no soy superhumano para poder evitar que otros surjan. Yo creo que han surgido. Y prueba de ello es que estamos en 1995 y ya tenemos 2 candidatos a presidente de la República por mi partido. Uno es el diputado Pancho de Vargas y el otro el senador Miguel Andón Zaguier, que son ya candidatos para la elección de 1998. Quiere decir que tenemos un gran contingente de líderes y vemos cómo surgen líderes. Yo no sé quién va a ser el tercero, probablemente tengamos un tercero que podría ser yo inclusive. Doctor, en términos generales, ¿cómo usted ve el futuro de nuestro país? Bueno, yo siempre fui optimista, en los momentos más difíciles he sido optimista. Y ahora no estamos en un momento fácil, pero creo que estamos en un momento mejor que antes, a pesar de que debo admitir que la crisis social, la crisis económica es terrible. La aguda crisis que obseta al país, la desocupación, problema lacerante, el problema de la educación, el problema de los niños sin escuelas, de los enfermos sin hospitales, de los desocupados que transitan la frontera para buscar un puesto de trabajo en otros lugares, realmente son problemas terribles. Pero sin embargo creo que en lo político hemos avanzado. La política de diálogo y la concertación, la gobernabilidad, la estabilidad democrática, esta nueva política, el nuevo estilo que inauguramos, dio resultados y sigue dando resultados. Y pienso que ahora que estamos ya reformando inclusive el proceso electoral, porque vamos a tener nuevos padrones, otra conquista que hemos tenido últimamente, creo que una vez que institucionalicemos las Fuerzas Armadas, porque creo que se estamos tomando en serio esa materia actualmente, inclusive el propio comando en jefe de las Fuerzas Armadas es más consciente de la necesidad de acelerar la profesionalización, la institucionalización de las Fuerzas Armadas, debemos abocarnos a enfrentar ese tema económico-social, porque una situación de pobreza extrema, de miseria aguda, peligra la estabilidad democrática. ¿Y cómo usted avisora las elecciones futuras? Bueno, creo que las del 96 municipales serán ya mejores. Los nuevos padrones harán que nosotros podamos tener, después de décadas y décadas en Paraguay, por primera vez que los elegidos tengan legitimidad de origen. En democracia es fundamental el proceso electoral, libre y limpio. En estos momentos, en la región del Cono Sur, Paraguay es el único país que tiene problema con sus elegidos en cuanto a legitimidad de origen. Ese problema lo tuvo Rodríguez en el 89, lo tuvo también Guasmosi en el 93, y en fin, siempre que hay elección en Paraguay, empiezan las protestas y las denuncias fundadas de trampas electorales. Creo que en el 96 vamos a llegar a concretar ya que esa legitimidad de origen sea dada también en nuestro país. Recuerden que en toda la región latinoamericana solamente México y Paraguay tienen ese problema. Y espero que Paraguay salve la elección de 1996 y en 1998 tengamos ya un gobierno realmente elegido por la mayoría del pueblo paraguayo, sin cuestionamientos. Un tema vigente, doctor. ¿Qué pasará con el Mercosur? El Mercosur nos va a traer muchos problemas.
Yo creo que Paraguay es un país pequeño. Estamos ante dos gigantes que son Brasil y Argentina. Los dos pequeños somos Uruguay y Paraguay. Paraguay más pequeño aún, no poblacionalmente, pero sí económicamente, pero no hay otro camino. Luego del término de la confrontación este-oeste, la nueva figura que se da en economía es la de la globalización. Se globaliza la economía en el mercado común europeo, se globaliza la economía en NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, se globaliza la economía también en el Asia. Los tigres asiáticos con Japón a la cabeza están hablando, se están integrando y naturalmente Paraguay no puede quedar fuera del marco de la regionalización económica porque solos habremos de tener menos chance que unidos con Argentina, Brasil, Uruguay y quizás muy pronto Chile y Bolivia, que están siempre invitados también para participar del Mercosur. Doctor, hay un gran proyecto de inversión por el cual 72 empresas chinas vendrán a instalarse al Paraguay. Esto traerá grandes beneficios económicos al país, indudablemente, pero por otra parte, mucha gente opina que nos estaremos llenando de chinitos. ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, yo, por convencimiento, diría, por doctrina, yo creo que todos los hombres somos intrínsecamente iguales. El negro, el rubio, el blanco, el chino, el japonés, todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y no podemos de ninguna manera partir de principios de discriminación racial porque eso es el pasado, eso es equivocado, eso es errado. Creo que la humanidad es una. Que vengan los chinos, pues que sean bienvenidos, toda vez que vengan para trabajar, para invertir, para labrar la grandeza nacional con nosotros. Además, no queda otro camino. Van a venir chinos, van a venir europeos, van a venir, en fin, van a venir negros, van a venir blancos, de todos van a venir a Paraguay porque estamos ya transitando otro camino. Yo creo que tendemos inclusive a un gobierno universal. Ahora estamos hablando de globalización económica y estamos viendo la regionalización económica en Europa, en Asia, en América del Norte, etc. Y ahora en el sur también. Es decir, cada vez estamos viendo mayor debilitamiento del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional debe renunciar a su poder, porque debe ya pactar, debe acordar con otros estados. Entonces el Estado Nacional pierde vigencia, pierde poder, pierde, en fin, atribuciones. Se está internacionalizando todo. Y dentro de ese marco también creo que vamos a ir llegando alguna vez a un gobierno único en el mundo. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un gran placer. Yo también agradezco mucho esta invitación y estamos siempre dispuestos a venir cuantas veces nos llamen. El doctor Domingo Laíno nos deja muchas respuestas para la polémica y otras tantas verdades para compartirlas. Luego de la pausa retomamos contacto con ustedes en el 13 con más informes. Más informes. Más informes. Bien amigos, es el momento de decirles hasta la siguiente semana. Luego de tener un gran informe sobre el corazón, una retrospectiva histórica muy importante con la señora Emily Schindler desde Buenos Aires y las puntuales declaraciones del doctor Domingo Laíno, quien estuvo con nosotros en nuestro set esta noche, les anunciamos que estamos preparando otras sensacionales entrevistas exclusivas para próximos capítulos, entre ellas a figuras de nivel mundial. Ya verán. Por de pronto los aguardamos el próximo martes con el imperdible informe sobre uno de los aspectos biológicos más curiosos de la humanidad, los gemelos univitelinos. ¿Es cierto lo que se dice sobre ellos, que sienten igual, que piensan igual, o todo es fantasía? No se pierdan esta espectacular investigación la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches, siempre aquí en el 13, naturalmente, con más informes.